El uso de la tribuna la senadora Graciela Ortiz González para presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros senadores. Este es un buen momento, como bien lo dijo nuestro compañero y amigo senador, presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil. Este es un buen momento para el Senado, un momento en el que el Senado, como integrante del poder y del Estado mexicano, busca atender y acatar diversas obligaciones internacionales y, por supuesto, criterios sustentados por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para llegar a que la jurisdicción penal militar se encuentre inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno y se encamine, como se hace con este dictamen que les estamos sometiendo a su consideración, a la protección de derechos jurídicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. En esta materia, el Estado mexicano el día de hoy adopta importantes obligaciones internacionales y en ese sentido, el dictamen que presentamos resuelve también sobre 8 iniciativas presentadas por diversos legisladores, las cuales constituyeron un avance muy importante, hay que destacarlo, para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los diversos tratados internacionales de los que México forma parte. También de sentencias emitidas por los tribunales nacionales e internacionales que imponen a México la armonización del sistema normativo en esta materia, sobre todo cuando se ven involucrados los derechos humanos de las personas. El caso Radilla fue el primero de 4 asuntos resueltos por la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano y le siguieron los fallos dictados en los casos Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, por lo que en el dictamen de las comisiones se refieren los criterios jurídicos relevantes emanados de las mismas. Esto, desde luego, con el propósito de evidenciar su evolución respecto al fuero castrense. En el mes de julio del 2011, lo recordamos bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una discusión acerca de la aplicación de la jurisdicción militar en México. Dicha discusión se dio en el contexto de una consulta a trámite introducida por el presidente de la Corte sobre las obligaciones del Poder Judicial en relación con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente a causa de la sentencia emitida en noviembre del 2009 sobre el caso de Rosendo Padilla Pacheco. El criterio establecido en aquella ocasión por la Suprema Corte dejó claro que bajo ninguna circunstancia la jurisdicción militar puede ser válida cuando se encuentren involucrados civiles en violaciones a los derechos humanos. La Suprema Corte estableció su competencia para resolver los casos en los que exista un conflicto entre las jurisdicciones militar y civil y clarificó su facultad de aplicar la competencia original en aquellos casos en que existe un conflicto jurisdiccional entre autoridades civiles y militares emanado de casos de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas. Estos resolutivos resultaron de trascendencia histórica y sentaron un precedente de primera importancia en la interpretación y las decisiones que asumirán en el futuro las autoridades jurisdiccionales del país en temas claves de la protección de los derechos humanos de todas las personas, tales como el carácter obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la conformidad de las sentencias del Poder Judicial con lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la prohibición de aplicar la jurisdicción militar a casos en los que se hallen involucrados civiles.
Estos criterios fundamentales han servido de sustento al dictamen aprobado por las Comisiones Unidas, que encuentra su base en el artículo 13 de nuestra Constitución Federal, que claramente dispone que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, y cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado un civil, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no es necesario modificar el contenido normativo del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero señaló que su interpretación debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en nuestra propia Constitución y en el artículo 8.1 de la citada Convención Americana. Asimismo, se tomaron en cuenta las recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos del Sistema Universal de Naciones Unidas sobre la restricción al fuero militar, como las dirigidas al Estado mexicano por el Comité de Derechos Humanos, órgano creado para supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las derivadas de las recomendaciones del Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, entre otros no menos importantes, que se consideran en el propio dictamen que está siendo sometido a la consideración de este Pleno. A fin de adecuar el marco jurídico nacional a las mejores prácticas internacionales en la materia, en este proceso de dictaminación se cotejó la compatibilidad con dos instrumentos internacionales fundamentales: el proyecto de principios sobre la administración de justicia para los tribunales militares, emitido durante su 62 periodo de sesiones por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en enero de 2006, y dos, mejores prácticas de la legislación penal nacional en materia de desaparición forzada de personas, emitido durante el 16º periodo de sesiones por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la ONU en diciembre de 2010. Dentro de este contexto y con el propósito de arribar a un documento que diera cumplimiento al constitucional, a la jurisprudencia y sentencias relevantes, y que además incluyera las visiones de quienes desde el ámbito militar, académico y de las organizaciones civiles tienen interés en esta reforma, se organizaron por las comisiones sustantivas múltiples foros y audiencias que sirvieron para enriquecer la perspectiva del proyecto de dictamen, que ahora se presenta mejor consolidado y con elementos suficientes para que este Pleno proceda a su aprobación en los términos que han sido aquí propuestos. Por estas razones, compañeras y compañeros, como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y agradeciendo a los integrantes de esta comisión el apoyo que se dio a las tareas deliberativas y de aprobación de este dictamen, es que con convicción del paso que estamos dando, sabemos que es trascendental para armonizar nuestra legislación en materia de justicia militar a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, y que este dictamen asegura que la dirección que debe seguir este Poder Legislativo en este importante tema es el correcto. Bien lo dijo Roberto Gil, este es un buen momento del Senado mexicano. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador.